¿Sabías que el último número de tu año de nacimiento no es casualidad, sino un sello profético que Dios puso sobre tu vida desde antes de la fundación del mundo? Hoy vas a descubrir el secreto divino que ha estado oculto en tu fecha de nacimiento y cómo ese número revela el llamado eterno que el Padre Celestial tiene preparado para ti. Hermano, hermana que me escuchas en este momento, quiero que prestes mucha atención a lo que voy a compartir contigo, porque no es un mensaje más, no es una enseñanza común, no es algo que escuchaste ayer ni que vas a escuchar mañana. Lo que estás a punto de recibir es una revelación que va a sacudir los cimientos de tu entendimiento espiritual y te va a mostrar con claridad meridiana el porqué de tu existencia, el porqué de tus pruebas, el porqué de tus victorias y sobre todo el por qué estás vivo en este tiempo, en esta generación, en este momento de la historia. Porque nada, absolutamente nada en el reino de Dios es por accidente. Nada es casualidad. Nada es coincidencia. Cuando Dios permitió que nacieras en ese año específico, cuando permitió que vieras la luz por primera vez en ese momento preciso de la historia, Él ya había diseñado un plan perfecto, un destino glorioso, un propósito eterno que llevaría tu nombre grabado con letras de oro en los cielos. La Biblia nos dice en el Salmo 139, versículos 13 al 16, y escucha esto con atención porque esto te va a estremecer, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Antes de que tu madre supiera que estabas en su vientre, Dios ya te conocía. Antes de que respiraras tu primer aliento, Él ya había escrito tu historia. Antes de que el mundo supiera de ti, los cielos ya celebraban tu llegada. Y ese año en el que naciste, ese número final que cierra tu fecha de nacimiento, no es un dato estadístico, no es un simple registro civil, no es un número frío en un documento, es un código profético, es una llave celestial, es un sello del Altísimo que revela la naturaleza de tu llamado y el diseño específico que Dios tiene para tu vida. Ahora bien, quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. No estoy hablando de numerología esotérica, no estoy hablando de ciencias ocultas, no estoy hablando de adivinación ni de prácticas que Dios aborrece. Lo que estoy compartiendo contigo es la revelación de cómo Dios, en su infinita sabiduría, usa los números en las Escrituras para hablar, para revelar, para sellar pactos, para marcar tiempos, para establecer propósitos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de números proféticos. El número 7 representa la perfección divina. El número 12 representa gobierno y orden celestial. El número 40 representa prueba y preparación. El número 3 representa la Trinidad. El número 1 representa unidad y primacía de Dios. Los números en la palabra no son decorativos, son reveladores. Y de la misma manera, el último dígito del año en que naciste lleva en sí mismo un mensaje del cielo, una palabra profética sobre tu identidad espiritual. Entonces, te pregunto ahora mismo, ¿cuál es el último número de tu año de nacimiento? Si naciste en 1980, tu número es 0. Si naciste en 1975, tu número es 5. Si naciste en 1993, tu número es 3. Identifica ese número,
Guárdalo en tu corazón mientras continúas escuchando, porque en los próximos minutos vas a descubrir verdades que van a revolucionar tu vida espiritual. Empecemos con el número 1. Si el último dígito de tu año de nacimiento es 1, escucha esto con atención. Tú naciste con el sello del iniciador, del pionero, del que abre caminos donde no los hay. Dios te diseñó para ser cabeza y no cola, para estar por encima y no por debajo. Tu llamado no es seguir multitudes, tu llamado es marcar el paso. Deuteronomio 28:13 dice: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Las personas marcadas con el número 1 llevan en su espíritu la unción del apóstol Pablo, que dijo en Gálatas 1:10: ¿Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tú no naciste para complacer a las masas, naciste para obedecer a Dios. Tu destino espiritual es liderar con valentía, romper estructuras religiosas muertas, abrir puertas que estaban cerradas para las generaciones futuras. Pero cuidado, porque con gran poder viene gran responsabilidad. El enemigo va a intentar desviarte con orgullo, con soberbia, con el deseo de brillar por ti mismo en lugar de reflejar la gloria de Dios. Tu lucha no es contra carne ni sangre, tu lucha es contra principados que quieren convertir tu liderazgo en tiranía, tu iniciativa en prepotencia, tu visión en ambición carnal. Por eso necesitas estar más tiempo de rodillas que de pie. Por eso necesitas más humildad que estrategia. Por eso necesitas recordar siempre que el número 1 en tu vida no eres tú, es Cristo. Ahora, si tu número es 2, presta atención a esto. Tú naciste con el don de la unidad, de la reconciliación, del equilibrio. Eclesiastés 4:9 dice: Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Dios te creó para tender puentes, para sanar divisiones, para unir lo que el enemigo ha separado. Tu ministerio es el ministerio de la paz. Segunda de Corintios 5:18 declara: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Las personas marcadas con el número 2 tienen una sensibilidad especial para percibir conflictos antes de que exploten, para mediar entre bandos opuestos, para traer armonía donde reina el caos. Tú eres como Aarón y Hur, que sostenían los brazos de Moisés cuando él se cansaba. Tú no siempre estarás en el frente de la batalla, pero sin ti el frente se derrumba. Tu oración sostiene ministerios. Tu consejo salva matrimonios. Tu presencia pacifica ambientes. Sin embargo, el peligro para los que llevan el 2 es la codependencia, el temor al rechazo, el querer mantener la paz a costa de la verdad. Recuerda que Jesús dijo en Mateo 10:34: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Hay momentos en que debes elegir la verdad sobre la armonía temporal. No sacrifiques la justicia por evitar la confrontación. Tu don de unidad debe estar fundado en la palabra, no en el compromiso con el pecado. Si tu número es 3, hermano, hermana, tú llevas el sello de la creatividad divina, de la expresión profética, de la manifestación trinitaria. El 3 es el número de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese hagamos es plural, es comunicación dentro de la deidad, es creatividad en acción, es expresión del ser de Dios. Tú naciste para crear, para expresar, para manifestar lo invisible en lo visible. Tu destino espiritual está ligado a las artes, a la comunicación, a la enseñanza, a la proclamación. Tienes el llamado de David:
que no solo era guerrero, sino también salmista. Tienes la unción de Bezaleel, a quien Dios llenó de su espíritu en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, según Éxodo 31:3. Los marcados con el número 3 tienen palabras que sanan, música que libera, mensajes que transforman. Pero escucha esta advertencia: el enemigo intentará dispersarte. Querrá que inicies 1000 proyectos y no termines ninguno. Querrá que hables mucho pero digas poco. Querrá que impresiones a las multitudes pero no impactes corazones. Santiago 3:5-6 nos advierte: así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Tu lengua, tu creatividad, tu expresión deben estar consagradas al servicio de Dios. No uses tu don para entretener cuando Dios te llamó a transformar. No uses tu voz para aplausos cuando Dios te dio autoridad para quebrantar yugo. Que todo lo que crees, todo lo que expreses, glorifique el nombre del Altísimo. Si tu número es 4, escucha con atención, porque tu vida está marcada por la estabilidad, el fundamento, la estructura que sostiene el edificio de Dios. El 4 en las Escrituras representa los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, la totalidad de la creación terrenal. Apocalipsis 7:1 habla de 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Tú naciste para construir, para establecer, para poner orden donde hay caos. Eres como Nehemías, que reconstruyó los muros de Jerusalén. 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ese eres tú, un arquitecto espiritual, alguien que diseña sistemas, que crea estructuras que perduran, que establece fundamentos firmes. Las personas con el número 4 son confiables, son leales, son perseverantes. Cuando todos se rinden, tú continúas. Cuando la tormenta arrecia, tú permaneces. Tu fortaleza no está en la emoción pasajera, está en la convicción profunda. Eres como el árbol plantado junto a corrientes de aguas del Salmo 1, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero cuidado con el legalismo, con la rigidez, con convertir la estructura en una prisión. Recuerda que Jesús vino a cumplir la ley, no a esclavizarnos con ella. Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tu amor por el orden no debe convertirse en falta de gracia. Tu deseo de estabilidad no debe impedir que el Espíritu Santo te lleve a nuevos niveles. Mantén el equilibrio, sé fundamento, pero no seas obstáculo. Si tu número es 5, presta atención, porque tu vida está marcada por la gracia, el favor, la libertad y el ministerio de salvación. El número 5 en las Escrituras representa la gracia de Dios. Efesios 2:8 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los 5 ministerios de Efesios, 4:11 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos operan bajo la gracia. Tú naciste para extender la gracia, para predicar el evangelio, para liberar cautivos. Tienes el llamado de Felipe, el evangelista, que llevaba las buenas nuevas a Samaria. Tienes la unción de Pedro en Pentecostés, cuando 3,000 almas se convirtieron con un solo mensaje. Marcos 16:15 es tu comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los marcados con el número 5 tienen un magnetismo espiritual.
Las personas son atraídas hacia ti porque en ti fluye la gracia que transforma. Tienes favor sobrenatural. Puertas se abren sin que toques. Oportunidades llegan sin que busques. Provisión aparece sin que planees. Es la gracia, es el favor inmerecido de Dios operando en tu vida. Pero escucha esta advertencia solemne. No confundas gracia con libertinaje. Judas verso 4 advierte contra aquellos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El hecho de que Dios te perdone no significa que puedas pecar deliberadamente. El hecho de que tengas favor no significa que puedas ser irresponsable. Romanos 6 contra 1 hasta 2 pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usa tu gracia para atraer a otros a Cristo, no para justificar compromisos con el mundo. Que tu libertad sea para servir, no para pecar. Que tu favor sea para bendecir, no para envanecerte. Si tu número es 6, necesitas escuchar esto con suma atención, porque tu vida está marcada por el trabajo, la responsabilidad humana, la mayordomía de la creación. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el sexto día Dios creó al hombre y le dio dominio sobre la tierra. Tú naciste para trabajar con excelencia, para administrar recursos, para ejercer dominio sobre la creación según el mandato divino. Génesis 2:15 dice que Dios tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese eres tú, un guardián, un administrador, un mayordomo de lo que Dios te ha confiado. Las personas con el número 6 tienen una ética de trabajo excepcional. Son responsables, diligentes, comprometidas. Colosenses 3:23 es tu versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tú no trabajas para impresionar a un jefe, trabajas como si Cristo fuera tu supervisor directo. Tu excelencia no es para promoción humana, es para gloria divina. Sin embargo, el número 6 también representa la imperfección humana, la tendencia del hombre a confiar en su propia fuerza en lugar de depender de Dios. Apocalipsis 13:18 menciona el 666 como el número de la bestia, el sistema que exalta al hombre y niega a Dios. Tu peligro es el activismo sin unción, el trabajo sin presencia, el esfuerzo sin propósito eterno. Proverbios 16 contra 3 te recuerda: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No te pierdas en el afán de producir, de lograr, de construir tu propio reino. Recuerda el Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo tu trabajo, toda tu responsabilidad, toda tu excelencia debe estar fundamentada en la dependencia de Dios. Trabaja duro, pero descansa en Él. Sé diligente, pero no seas ansioso. Administra con fidelidad, pero reconoce que todo pertenece al Señor. Si tu número es 7, hermano, hermana, tú llevas el sello de la perfección divina, de la completitud, de la plenitud espiritual. El 7 es el número más sagrado en las Escrituras. Dios descansó el séptimo día, 7 días tiene la semana, 7 iglesias menciona Apocalipsis, 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 trompetas. El 7 representa lo completo, lo terminado, lo perfecto. Génesis 2 contra 2 hasta 3 declara: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Tú naciste con el llamado al reposo espiritual, a la contemplación divina,
a la búsqueda de la presencia de Dios por encima de todas las cosas. Las personas marcadas con el número 7 tienen una espiritualidad profunda. Son místicos en el mejor sentido de la palabra, personas que ven más allá de lo natural, que perciben el mundo espiritual, que disciernen lo que otros no ven. Tienes el espíritu de Juan el Amado, que recibió la revelación del Apocalipsis. Tienes la unción del profeta Daniel, que entendía visiones y sueños. Tu destino no está en el bullicio del mundo, está en el lugar secreto con Dios. Salmo 91:1 es tu morada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres un intercesor, un adorador, un vidente espiritual. Tu autoridad no viene de títulos terrenales, viene de tu intimidad con el Padre. Pero escucha esta advertencia crucial. El enemigo intentará aislarte, hacerte creer que tu espiritualidad te hace superior a otros, que tu discernimiento te da derecho a juzgar. Cuidado con el orgullo espiritual, cuidado con el legalismo religioso, cuidado con despreciar a quienes no tienen tu nivel de revelación. Primera de Corintios 8:1 advierte: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tu profundidad espiritual debe producir humildad, no arrogancia. Tu discernimiento debe usarse para restaurar, no para destruir. Y recuerda que incluso en tu búsqueda de perfección espiritual, sigues siendo humano, sigues necesitando gracia, sigues dependiendo de la misericordia de Dios. No te pierdas en el misticismo vacío. Mantén tus pies en la tierra mientras tu espíritu mora en los cielos. Si tu número es 8, presta máxima atención porque tu vida está marcada por nuevos comienzos, resurrección, regeneración y abundancia sobrenatural. El 8 es el número de la nueva creación. Jesús resucitó el primer día de la semana, que es el 8º día después del sábado. Primera de Pedro 3:20 menciona que 8 personas se salvaron en el arca de Noé, comenzando una nueva humanidad. Tú naciste para levantarte de las cenizas, para comenzar de nuevo cuando otros se rinden, para ver resurrección donde otros ven muerte. Segunda de Corintios 5:17 es tu declaración. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las personas marcadas con el número 8 tienen una capacidad sobrenatural para reinventarse. Has pasado por valles oscuros, por temporadas de muerte, por momentos donde todo parecía perdido. Pero cada vez que caíste, te levantaste más fuerte. Cada vez que el enemigo te sepultó, resucitaste con mayor gloria. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Tu unción también está relacionada con la abundancia, con la multiplicación, con la cosecha. El 8 representa el día después de la plenitud del 7, el día de la recompensa, de la manifestación de la bendición. Juan 10:10 declara: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no es solo material, es espiritual, emocional, relacional, ministerial. Pero escucha este aviso del cielo. Con el poder de resurrección viene la tentación de la autosuficiencia. Podrías empezar a creer que tu capacidad de levantarte viene de tu propia fuerza, de tu propio ingenio, de tu propia determinación. Cuidado. Segunda de Corintios 4:7 te recuerda: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cada resurrección en tu vida ha sido un milagro de Dios, no un logro personal. Cada nuevo comienzo ha sido gracia divina, no mérito humano. Mantén la humildad, reconoce la fuente. Y usa tu testimonio de resurrección para dar esperanza a los que están en el valle, no para gloriarte en lo que Dios hizo por ti.
si tu número es 9. Escucha esto con reverencia, porque tu vida está marcada por el fruto del Espíritu, la madurez espiritual, el ministerio completo y la cosecha final. El 9 es 3 veces 3, la perfección multiplicada, la plenitud alcanzada. Gálatas 5, 22, 23. Lista 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tú naciste para producir fruto eterno, para manifestar el carácter de Cristo en su totalidad, para ser un ejemplo viviente de madurez espiritual. Juan 15:16 es tu comisión. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Las personas marcadas con el número 9 tienen una influencia duradera. No están llamadas a ministerios efímeros, sino a legados eternos. Son como Pablo, que al final de su vida pudo decir en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tú estás llamado a terminar bien, a completar la obra que Dios te encomendó, a producir fruto que permanezca más allá de tu tiempo en esta tierra. Tu ministerio es el de la paternidad espiritual, el discipulado profundo, la formación de la siguiente generación. Tú no solo ganas almas, las formas, no solo predicas, entrenas, no solo inspiras, equipas. Tu legado no se medirá por cuántas personas te aplaudieron, sino por cuántas personas maduraron bajo tu cobertura. Sin embargo, el peligro del 9 es el cansancio del ministerio, el agotamiento de la larga carrera, la tentación de abandonar justo antes de la cosecha final. Gálatas 6:9 te advierte: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te rindas ahora. No abandones en la última milla. No desmayes cuando la cosecha está cerca. Los que llevan el 9 están en la recta final de un propósito eterno. Mantén el fuego, conserva la pasión, persevera hasta el fin. Apocalipsis 2:10 te promete: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ahora, si tu número es 0, escucha esta revelación poderosa, porque tu vida está marcada por el potencial infinito, el lienzo en blanco, la eternidad de Dios. El 0 representa tanto la nada como el todo, el vacío que espera ser llenado, el círculo sin principio ni fin que simboliza la eternidad misma. Apocalipsis 1:8 declara: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El 0 en tu vida representa que Dios es tu principio y tu fin, que todo comienza y termina en Él. Tú naciste con un potencial ilimitado, pero ese potencial solo se activa cuando te vacías de ti mismo y te llenas de Dios. Juan 3:30 es tu clave. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Tu destino espiritual es ser un canal vacío por donde fluya el río de Dios, un vaso quebrantado que contenga el tesoro del cielo, un 0 a la izquierda que se vuelve infinito cuando Cristo es el número a tu derecha. Las personas marcadas con el 0 tienen vidas de extremos. O están completamente llenas de Dios y hacen lo imposible, o están vacías de su presencia y se sienten estériles. No hay punto medio para ti, o todo o nada. Por eso tu llamado es radical: morir completamente al yo para vivir completamente en Cristo. Filipenses 3:7 hasta 8 es tu biografía. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tu peligro
es la confusión de identidad. Podrías sentir que no eres nada, que no tienes propósito claro, que estás vacío sin dirección. Pero escucha esta verdad. El cero no es ausencia, es potencial. No es vacío, es espacio para lo divino. No es nada, es todo cuando Dios lo llena. Recuerda las vasijas vacías de la viuda en Segunda de Reyes 4. Ella no tenía nada, solo vasijas vacías. Pero cuando el profeta ordenó que se llenaran, el aceite no dejó de fluir hasta que no quedó ni una vasija vacía. Tú eres esa vasija, vacíate de ti mismo. Y observa cómo Dios llena cada área de tu vida con su aceite santo. Ahora, hermano, hermana que me escuchas, quiero que entiendas algo fundamental. Este mensaje no es para que te encasilles en un número, no es para que limites tu destino a una cifra, no es para que pienses que tu vida está predeterminada sin posibilidad de cambio, no. Este mensaje es para que reconozcas las tendencias espirituales que Dios puso en ti, las inclinaciones naturales de tu llamado y para que trabajes en sintonía con el diseño divino en lugar de pelear contra él. Jeremías 1:5 dice: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Ves? Dios te conoció antes de que existieras. Te santificó antes de que nacieras. Te dio un propósito antes de que respiraras. Y ese año en que naciste, ese número que cierra tu fecha, es parte del código profético que revela esa santificación, ese conocimiento previo, ese propósito eterno. Pero ahora viene la parte crucial, la parte que determina si esta revelación transformará tu vida o simplemente quedará como información curiosa que escuchaste un día y olvidaste al siguiente. Porque una cosa es conocer tu llamado y otra completamente distinta es activarlo. Una cosa es identificar tu destino espiritual y otra es caminarlo con obediencia y valentía. Santiago 1:22 advierte: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si escuchaste este mensaje, identificaste tu número, reconociste las características de tu llamado, pero no haces absolutamente nada con esa revelación, te estás engañando a ti mismo. El conocimiento sin acción es vanidad. La revelación sin obediencia es religiosidad muerta. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir viviendo por debajo de tu diseño divino? ¿Vas a seguir conformándote con una vida mediocre cuando Dios te llamó a la excelencia? ¿Vas a seguir ignorando los talentos, los dones, las inclinaciones que Dios puso en ti desde el vientre de tu madre? Romanos 11:29 declara: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no se arrepiente de haberte llamado. Él no retira sus dones porque te equivocaste. Él no cancela tu destino porque fallaste. Pero tú sí puedes ignorarlo, tú sí puedes desperdiciarlo, tú sí puedes llegar al final de tus días y darte cuenta de que viviste una vida que no era la tuya, que cumpliste sueños que no eran los de Dios, que corriste una carrera que nadie te pidió correr. No permitas que eso te pase. No dejes que el enemigo te robe lo que el cielo diseñó para ti, porque Satanás no viene con cuernos y tridente a destruir tu destino, no. Él viene con distracciones sutiles, con opciones buenas que no son las mejores, con caminos cómodos que no son los correctos, con voces que te dicen que tienes tiempo, que después lo harás, que primero termina esto y luego te enfocas en lo eterno. Y cuando te quieres dar cuenta, han pasado 10 años, 20 años, 30 años y sigues en el mismo lugar. Sigues postergando tu propósito. Sigues diciendo algún día, cuando Dios está diciendo hoy. Sigues esperando la señal perfecta cuando Dios ya te dio su palabra. Sigues buscando el momento ideal cuando cada momento en las manos de Dios es perfecto para comenzar.
Hebreos 3:15 grita desde las páginas de las Escrituras: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, no el próximo mes. No cuando tengas más dinero, más tiempo, más preparación, más confirmación. Hoy, porque el hoy de Dios es el único tiempo que tienes garantizado. El mañana es una ilusión. El futuro es una promesa incierta. Pero el hoy es la oportunidad que el cielo está poniendo delante de ti en este preciso instante. Y te digo algo más. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. El hecho de que estés escuchando estas palabras en este momento no es coincidencia. Dios orquestó que tus oídos oyeran esta revelación, porque llegó el tiempo de que tu destino sea activado, llegó la hora de que tu llamado sea manifestado. Llegó el momento de que dejes de ser un creyente promedio y te conviertas en el hijo, en la hija que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Lo entiendes? Dios ya preparó las obras, ya diseñó el camino, ya estableció el propósito. Tu única responsabilidad es caminar en ello, dejar de resistir, dejar de dudar, dejar de cuestionar y comenzar a obedecer con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque cuando caminas en tu diseño divino, todo cambia. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un fluir. El ministerio deja de ser una carga pesada y se transforma en un deleite. El propósito deja de ser una pregunta angustiante y se vuelve una certeza que te levanta cada mañana con pasión y visión. Cuando el águila intenta nadar, se ahoga. Cuando el pez intenta volar, se estrella. Pero cuando el águila vuela y el pez nada, cada uno está cumpliendo su diseño, está operando en su elemento, está manifestando la gloria del Creador a través de su naturaleza única. Así es contigo. Cuando intentas ser lo que no eres, cuando imitas ministerios ajenos, cuando copias unciones que no te pertenecen, te agotas, te frustras, te quiebras. Pero cuando reconoces tu diseño, cuando abrazas tu llamado específico, cuando operas en la gracia que Dios puso sobre tu vida según su plan eterno, entonces las obras fluyen, los milagros suceden, las vidas se transforman y tú experimentas el gozo indescriptible de estar exactamente donde Dios te quiere, haciendo exactamente lo que Dios te llamó a hacer. Primera de Corintios 12:18 lo dice claramente. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él te colocó. Él decidió tu función. Él determinó tu lugar. Y cuando operas en eso, todo el cuerpo se beneficia. Tu obediencia no solo te bendice a ti, bendice a toda la iglesia, a toda tu familia, a toda tu generación. Pero tu desobediencia también tiene consecuencias más allá de tu vida personal. Jonás huyó de su llamado y la tormenta afectó a todos los marineros en el barco. Acán pecó en secreto y todo Israel fue derrotado. Tu negación a cumplir tu destino no solo te perjudica a ti, perjudica a todos los que dependen de que tú seas quien Dios te llamó a ser. Hay alguien esperando el libro que tú debes escribir. Hay alguien necesitando el mensaje que tú debes predicar. Hay alguien muriendo porque tú no estás operando en la unción de sanidad que Dios puso en tus manos. Hay alguien perdido porque tú no estás evangelizando como Dios te mandó. Hay matrimonios destruyéndose porque tú no estás aconsejando con la sabiduría que Dios te dio. Hay generaciones futuras que no conocerán a Dios porque tú no estás criando a tus hijos en el temor del Señor. La pregunta no es si tu vida importa. La pregunta es si vas a vivir
como si importara. La pregunta no es si tienes un destino. La pregunta es si vas a cumplirlo o vas a morir con la música que Dios puso dentro de ti sin que nadie la escuchara jamás. Entonces te hago esta pregunta directa, sin rodeos, con toda la autoridad profética que Dios me da en este momento. ¿Qué vas a hacer con esta revelación? ¿La vas a archivar en tu mente como información interesante? Hay una noche que nadie predica. Y no es la noche de la cruz, porque esa ya te la han contado 1000 veces. Tampoco es la madrugada del domingo con la piedra rodada y el sepulcro vacío, porque esa la conoces de memoria. Pero hay una noche en medio, la noche más larga de la historia de Dios, de la que casi nadie te ha dicho la verdad. Y yo necesito hablarte de esa noche, porque llevo semanas despertándome a las 3 de la mañana pensando en ella, porque esa noche, esa oscuridad, se parece demasiado a lo que tú estás viviendo ahora mismo, a ese peso en el pecho que no se quita ni con oración, a ese cansancio que ya no es del cuerpo sino de algo más adentro, más abajo, un cansancio que duermes y no se va. Fíjate lo que te voy a decir y ponme atención desde ahora. Hay un momento entre la cruz y la resurrección donde todo se detuvo, donde el cielo se cayó, donde los discípulos no sabían si lo que habían vivido los últimos 3 años había sido verdad o había sido un sueño. Y en ese silencio, en ese sábado que la iglesia llama santo, pero que para los que lo vivieron fue el día más aterrador de sus vidas, están escondidos 11 secretos que pueden explicarte por qué llevas meses sintiendo que Dios te dejó hablando sola. Lo que el Señor me puso en el corazón esta noche tiene 3 raíces que nadie te ha explicado juntas. Y la tercera, te lo digo desde ahora, va a cambiar la manera en que oras a partir de mañana. Porque el sábado santo no es un día vacío entre 2 días importantes. Es el día donde Dios te enseña qué hacer cuando sientes que todo se derrumbó y la respuesta todavía no llega. Y si hay algo que tú necesitas saber esta noche, sea que me estés escuchando en tu cama, en tu cocina, en la sala con el volumen bajo para no despertar a nadie, es que ese sábado que estás viviendo tiene un domingo. Pero no vamos a llegar ahí todavía. Primero necesitas entender por qué el sábado duele tanto. Antes de seguir, déjame darte algo que vas a necesitar para el resto de esta plática. Y es un dato que a mí me dejó sin dormir cuando lo descubrí. El viernes, cuando bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz y lo pusieron en el sepulcro, había un grupo de mujeres mirando. El Evangelio de Marcos lo dice clarito. Estaban ahí María Magdalena y María, la madre de José, observando dónde lo ponían. No se fueron. No corrieron como los discípulos. Se quedaron mirando con los ojos rojos y las manos vacías. Se quedaron viendo cómo ponían la piedra sobre la entrada de la tumba. ¿Y sabes qué es lo que más me rompe el corazón de esa imagen? Que esas mujeres ya sabían que no podían hacer nada. El cuerpo ya estaba envuelto en lienzos. La piedra ya estaba puesta. Los soldados ya iban a llegar y sin embargo se quedaron paradas ahí, mirando lo que no podían cambiar. ¿Te suena conocido? Porque yo conozco a muchas mujeres que hacen exactamente lo mismo. Se quedan velando lo que ya no pueden arreglar. Se quedan despiertas a las 3 de la mañana cuidando con los ojos algo que solo Dios puede mover. Se quedan sentadas en la cocina cuando la casa ya está dormida, mirando la puerta por donde se fue un hijo que no ha regresado y no se van a dormir. No porque tengan esperanza, sino porque no saben qué otra cosa hacer con el amor que les queda. Y aquí viene el primer secreto del sábado santo que nadie te contó. El sábado no empezó el sábado. Empezó el viernes a las 6 de la tarde.
En la tradición judía, el día nuevo comienza cuando se pone el sol. El sábado santo empezó en la oscuridad. No empezó con la primera luz del amanecer. Empezó con la última sombra de la tarde. Y eso quiere decir algo enorme para ti esta noche. Porque si tú estás en un momento de tu vida donde todo parece oscuro, donde no ves el camino, donde la respuesta de Dios parece que se perdió en el correo, quizá no estás al final de algo, quizá estás al principio de algo que todavía no puedes ver. El sábado de Dios no empieza con claridad, empieza exactamente donde tú estás ahora, en la oscuridad. Y la oscuridad no es el enemigo. A veces la oscuridad es el vientre donde Dios está gestando lo que viene. Quiero contarte de una mujer, se llamaba Esperanza, y ese nombre era lo más irónico que puedas imaginar, porque llevaba 2 años sin sentir ni una gota de lo que su nombre prometía. Esperanza tenía 63 años, había criado 4 hijos con sus propias manos. Había enterrado a su esposo hacía 6 años, un martes de octubre, que ella todavía siente como si hubiera sido ayer, porque hay días que se te clavan en el cuerpo y no salen nunca. La última vez que su hijo menor le habló fue en una discusión por teléfono que terminó con un portazo que ella escuchó a 300 kilómetros de distancia. El sonido de esa puerta cerrándose se le quedó pegado en el oído como una campana que no deja de sonar. Esperanza se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Ponía café, barría la cocina, sacudía la sala, pasaba el trapo por la mesa. Antes de que saliera el sol, la casa ya estaba impecable, limpia por fuera, pero por dentro no había escoba que pudiera barrer lo que ella cargaba. Un dolor que no se ve, una angustia que no tiene nombre. Un peso en el pecho que el doctor no encuentra en ninguna radiografía. Un domingo puso el lugar de su hijo en la mesa, como siempre. El plato, el vaso, la servilleta doblada como a él le gustaba, con la esquina hacia arriba, se sentó a comer sola, y cuando miró ese plato vacío, cuando el silencio de la casa le devolvió el sonido de su propia masticación como un eco cruel, supo que algo se había roto por dentro de una manera que ella no sabía cómo arreglar. Hay alguien que me está escuchando y sabe exactamente de qué estoy hablando. Alguien que tiene una silla vacía en su mesa, una cama tendida que nadie descendió, un número en el teléfono que ya no contesta. Y lo más duro no es la ausencia, lo más duro es la costumbre de la ausencia. Es que tu mano todavía pone ese plato sin que tú se lo ordenes. Es que tu cuerpo todavía gira hacia esa puerta cuando escucha un ruido, esperando que entre alguien que no va a entrar. El cuerpo recuerda más que la mente. Y el cuerpo de una madre nunca olvida a un hijo, nunca. Y lo que hizo después es exactamente lo que hace casi toda mujer que siente que Dios se quedó callado. Empezó a buscar respuestas en todos lados, fue con una vecina que le dijo que tenía que hacer una limpia en la casa, que el ambiente estaba cargado, fue con otra que le dijo que alguien le había hecho algo, que le habían puesto algo en la puerta, compró unas hierbas que le dijeron que protegían, puso cosas detrás de la puerta principal que le prometieron que cerraban el paso al mal. Colgó no sé qué en la ventana del cuarto del hijo que se fue. Y por un tiempo, y esto es lo que necesitas entender bien, ponme atención, por un tiempo sintió alivio, sintió que estaba haciendo algo que no estaba de brazos cruzados, y ese alivio la hizo seguir. Porque cuando tienes miedo y alguien te da algo que hacer con las manos, el cuerpo se calma, la mente se distrae, la angustia baja un poquito, pero calma no es lo mismo que paz. La calma se acaba cuando te acuestas y cierras los ojos y la almohada te devuelve tus propios pensamientos. La paz de Dios, no. La paz de Dios se queda
cuando todo lo demás se va. Y Esperanza todavía no sabía la diferencia. Aquí está el segundo secreto del Sábado Santo. Y este es el que más nos duele, porque nos pone un espejo enfrente. Durante ese sábado, los discípulos hicieron exactamente lo que hizo Esperanza. Buscaron alivio donde pudieron. Pedro se escondió, Juan se encerró, los otros cerraron puertas con llave, nadie oró, nadie cantó. Nadie abrió las Escrituras para buscar una promesa. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el dolor es tan grande, lo primero que se rompe no es la fe en que Dios existe. Esa se queda, porque esa es la fe del cuerpo, la que aprendiste de niña, la que traes pegada como el acento de tu tierra. Lo que se rompe es la fe en que Dios va a hacer algo con tu situación específica. Y eso es exactamente lo que tú sientes cuando oras por tu hijo y pasan los meses y no ves cambio. Cuando oras por tu salud y el dolor sigue ahí cada mañana como un inquilino que no se quiere ir. Cuando oras por tu casa y la angustia sigue durmiendo en tu almohada como si pagara renta. No dejas de creer en Dios. Dejas de creer que Dios va a intervenir en lo tuyo. Y esa es la herida más solitaria que puede tener una mujer de fe, porque es una herida que no puedes contarle a nadie. Si le dices a la gente de la iglesia, ya no estoy segura de que Dios me escuche, te van a mirar como si estuvieras enferma. Entonces te la guardas, y una herida que te guardas se infecta. Pero ¿sabes qué estaba pasando ese sábado que los discípulos no sabían? Que las mujeres que miraban la tumba no podían ver. Aquí viene el tercer secreto, y este es el que te prometí que iba a cambiarte la manera de orar. La primera carta de Pedro, capítulo 3, dice algo que a mí me dejó sin aire la primera vez que lo entendí de verdad. Dice que Cristo, después de morir en la cruz, fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. Detente un segundo y piensa en lo que eso significa. Mientras los discípulos lloraban creyendo que todo había terminado, mientras las mujeres preparaban especias para ungir un cuerpo muerto, mientras el mundo entero pensaba que la muerte había ganado y que Dios había perdido, Jesús estaba trabajando. No estaba descansando en la tumba. No estaba esperando a que pasaran los 3 días como quien espera el camión. Estaba haciendo lo que nadie podía ver, en un lugar donde nadie podía entrar, rescatando lo que el mundo entero había dado por perdido. El silencio de Dios no era silencio, era una operación secreta. Y ese es el secreto que cambia tu oración esta noche. Mientras tú crees que Dios está callado, Dios está trabajando en los lugares donde tú no tienes acceso, en el corazón de tu hijo que no te contesta el teléfono, en la mente de tu nieto que dice que no cree y que la iglesia es cosa de viejas, en esa situación de tu casa que lleva meses igual y que parece que no tiene salida, Dios no está callado, está haciendo lo que hizo el Sábado Santo, trabajando en lo invisible mientras tú lloras en lo visible. Y el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Es Dios trabajando tan profundo que tú no alcanzas a escucharlo. Quiero que esa frase se te grabe. El silencio de Dios no es un no, es un todavía estoy trabajando. Pero necesito que entiendas por qué esto es tan difícil de creer cuando estás en medio del dolor. Porque la cabeza lo entiende, pero el corazón a las 3 de la mañana no quiere teología. El corazón quiere una señal, un abrazo, una voz que le diga, aquí estoy. Hay una historia en la Biblia que necesitas escuchar esta noche. El profeta Eliseo estaba en la ciudad de Dotán, y el rey de Siria había mandado un ejército entero a rodearlo de noche. Caballos, carros de guerra, soldados por todos lados. Cuando el siervo de Eliseo se despertó tempranito y abrió la puerta y vio aquel ejército cubriendo los montes, le entró un terror que le tembló hasta los huesos. Corrió a donde estaba Eliseo y le dijo con la voz quebrada, «Señor,
¿qué vamos a hacer? Y fíjate lo que le contestó Eliseo. No le dijo, tranquilo, ten fe. No le recitó un salmo. Le dijo algo que suena a locura. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo habrá pensado que Eliseo estaba delirando. Eran solo ellos dos. ¿Cómo iban a ser más? Y entonces Eliseo oró. Pero no oró para que Dios mandara ángeles. Los ángeles ya estaban ahí. Oró para que el siervo pudiera verlos. Dijo, Señor, te pido que le abras los ojos para que vea. Y cuando Dios le abrió los ojos a aquel hombre, el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército de luz que llevaba ahí toda la noche, pero que él no podía ver. ¿Entiendes lo que eso quiere decir para tu vida esta noche? No necesitas que Dios mande protección a tu casa. La protección ya está ahí. Lo que necesitas es que Dios te abra los ojos para que la veas. Y a veces Dios no te abre los ojos de golpe, como si prendiera una lámpara. A veces lo hace poquito a poquito. Te lo muestra con una frase que alguien te dice sin saber por qué. Con un sueño que te despierta en la madrugada con el corazón latiendo fuerte pero sin miedo, sino con una claridad que no puedes explicar. Con un versículo que leíste 100 veces pero que hoy, justamente hoy, te pega diferente, como si alguien hubiera subrayado las palabras solo para ti. Ese es Dios abriéndote los ojos. Y si tú estás escuchando esto a esta hora, con la casa en silencio y el mundo dormido, es porque Dios decidió que esta noche te tocaba ver lo que no habías visto. Yo conocí a una mujer, y te cuento esto rápido porque necesito que entiendas algo antes de seguir, que llevaba 7 años orando por su nieto. 7 años. Su nieto se había ido de la casa a los 17, y esa mujer oraba todas las noches arrodillada en el cuarto que él había dejado vacío. Pasaba la mano por la almohada y decía su nombre, nada más. Solo su nombre. Y un día, después de 7 años, el nieto apareció en la puerta. No llamó antes, no avisó. Tocó el timbre un domingo en la mañana con una maleta en una mano y un niño en la otra. Un bisnieto que ella no conocía. Y cuando ella le preguntó por qué había vuelto, ¿sabes lo que le contestó? Le dijo, abuela, no sé explicártelo. Hace unos meses empecé a sentir algo raro, como una voz que no era voz, como algo que me jalaba para acá. No podía dormir. Y una noche soñé con tu cocina, con el olor de tu café, y supe que tenía que volver. 7 años de oración. Y el nieto sintió el jalón sin saber de dónde venía. Eso es lo que Dios hace en el silencio. Trabaja en el corazón de la persona por la que tú oras, tan suavecito que esa persona ni siquiera sabe que es Dios. Solo siente un jalón. Una nostalgia que no se explica. Un sueño con el olor de la cocina de su abuela. Y un día, sin avisar, toca la puerta. No te digo esto para prometerte una fecha. No sé cuándo va a pasar en tu caso. Pero sí te digo que las oraciones de una madre y de una abuela no se pierden, se acumulan. Se van guardando en el cielo como monedas, en una alcancía que solo Dios sabe cuándo va a abrir. Volvamos a Esperanza, porque su historia no termina donde la dejamos. Esperanza siguió con las hierbas y las cosas detrás de la puerta y los remedios que la vecina le había dado, y por un tiempo la casa pareció más tranquila. Los ruidos de la noche pararon, la angustia bajó un poco. Ella pensó que estaba funcionando. Pero fíjate que dije pareció, porque la tranquilidad que ella sentía era como la calma de una olla que tapaste con la tapa bien apretada. Por fuera se ve quieta, pero adentro el agua sigue hirviendo. La presión sigue subiendo, y si no la destapas a tiempo, revienta. Y un día la olla reventó.
le empezaron unas pesadillas que no la dejaban en paz. Se despertaba a las 2, a las 3 de la mañana, empapada en sudor, con una angustia en el pecho como si alguien le hubiera puesto una piedra encima. No podía respirar bien. Los latidos le sonaban en los oídos. Fue al doctor, le hicieron estudios. Le revisaron el corazón, los pulmones, la presión, la sangre. Le dijeron: señora, usted no tiene nada. Y ella salió de ese consultorio más asustada que cuando entró. Porque si el cuerpo no tenía nada, entonces lo que le pasaba venía de un lugar que los doctores no podían tocar, y esa idea le dio más miedo que cualquier diagnóstico. Y aquí viene el cuarto secreto del Sábado Santo. Cuando los discípulos estaban encerrados ese sábado, el Evangelio de Juan dice algo que parece un detalle menor, pero que es enorme. Dice que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Las puertas cerradas, esas puertas son un símbolo que Dios dejó ahí para que tú lo entendieras 2000 años después. Porque hay puertas que tú cierras creyendo que te proteges, y lo que en realidad haces es encerrarte con tu propio dolor. Te encierras con la angustia. Te encierras con el rencor contra esa persona que te lastimó. Te encierras con la culpa de lo que hiciste o dejaste de hacer. Te encierras con el miedo a que tus hijos repitan tus errores. Y afuera, del otro lado de esa puerta que tú cerraste con tus propias manos, Dios está parado. No golpeando, no gritando, no amenazando, esperando, con una paciencia que no se parece a nada que tú hayas visto en la tierra. Porque Dios nunca tira una puerta abajo, toca y dice con esa voz que solo se escucha cuando todo lo demás se calla: cuando estés lista, yo estoy aquí. ¿Te acuerdas lo que pasó el domingo de resurrección? Jesús resucitó y fue directamente a buscar a esos hombres que se habían encerrado por miedo, y no tocó la puerta, no la tumbó. Apareció en medio de ellos, atravesó las paredes, ignoró los cerrojos, se paró en medio del cuarto como diciendo: ¿de verdad pensaron que una puerta de madera me iba a detener? ¿Sabes lo que eso me dice a mí? Que ni tus puertas cerradas ni tus muros de miedo pueden detener a Dios cuando decide visitarte. Tú puedes cerrar todo, puedes encerrarte en tu desconfianza, en tu amargura, en tu cansancio, de tanto orar sin ver resultados. Pero si Dios decide entrar, entra. Y lo primero que les dijo a esos discípulos muertos de miedo no fue por qué cerraron la puerta, no fue porque no creyeron. Lo primero que les dijo fue: paz a ustedes. No les reclamó, no les señaló, les dio paz. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo esta noche. No viene a reclamarte por las puertas que cerraste, viene a darte paz adentro de la habitación donde te encerraste. Pero antes de llegar a la paz, necesito hablar de algo que duele. Y te pido que no me sueltes aquí. Lo que voy a decir lo digo con el mismo amor con que una madre le dice a su hija que el camino que lleva no la va a llevar a donde ella cree. Lo digo porque te quiero, no porque te juzgo. El quinto secreto del Sábado Santo es este: mientras Jesús estaba en el sepulcro, los sumos sacerdotes y los fariseos fueron a buscar a Pilato y le pidieron que pusiera guardias en la tumba. ¿Y sabes por qué? Porque recordaron que Jesús había dicho: al tercer día resucitaré. Detente ahí un momento. Los enemigos de Jesús recordaron su promesa mejor que sus propios amigos. Los que lo odiaban tenían más presente lo que él había dicho que los que lo amaban. Los discípulos que caminaron con él 3 años, que lo vieron hacer milagros, que lo escucharon decir con su propia boca: al tercer día resucitaré, lo olvidaron. Pero los fariseos, que lo querían destruir, no lo olvidaron ni un segundo. ¿Y sabes qué me dice eso? Que a veces el enemigo de tu alma conoce mejor las promesas de Dios sobre tu vida que tú misma. Por eso ataca con tanta precisión. Por eso sabe exactamente dónde pegarte.
Por eso te manda el insomnio justo cuando estás empezando a tener paz. Por eso pone conflicto en tu familia justo cuando empezabas a sanar. Por eso te manda pensamientos de duda justo cuando estás arrodillada orando. Porque sabe lo que viene para ti. Sabe lo que Dios ya declaró sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre ese negocio que no arranca, sobre esa enfermedad que no se va. Y si no le tuviera miedo a lo que Dios va a hacer con tu historia, no se molestaría en poner guardias y piedras y miedos y pesadillas para que tú no llegues a tu domingo. Piensa en esto. ¿Por qué el enemigo iba a gastar su tiempo contigo si no fueras peligrosa para él? No se pelea con las que ya se rindieron. Se pelea contigo porque todavía estás de pie, porque todavía oras, porque todavía lloras frente a Dios. Y una mujer que llora frente a Dios es más peligrosa que un ejército entero, porque sus lágrimas se convierten en armas que el enemigo no sabe cómo esquivar. Y aquí necesito ser directa contigo, porque este es el sexto secreto y es el que más nos confronta a todas. A veces somos nosotras mismas las que ponemos guardias en la entrada de nuestra propia resurrección. Guardias de orgullo. Yo no necesito que nadie me ayude, yo sola puedo. Guardias de rencor. Esa persona no merece que yo la perdone después de lo que me hizo. Guardias de miedo. Si perdono, me van a volver a lastimar. Guardias de costumbre, prácticas que traemos de años, de décadas, cosas que vimos hacer a nuestras mamás y a nuestras abuelas y que nunca cuestionamos porque se sentían normales. Y no lo hiciste por maldad, escúchame bien, que esto es importante. No lo hiciste por maldad. Lo hiciste porque tenías miedo y nadie te explicó que había otro camino. Lo hiciste porque estabas sola con tu dolor y agarraste lo primero que encontraste para no ahogarte. Nuestras abuelas no mezclaron estas cosas por ignorancia. Lo hicieron porque les tocaron tiempos durísimos, porque cargaron con familias de 8 y 10 hijos sin ayuda de nadie, porque agarraban fuerza de donde podían porque la alternativa era quebrarse. Y Dios honra ese corazón. Dios ve la intención detrás de cada error, pero a ti, hoy, te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno de esa herencia y soltar lo que nunca debió estar ahí. No para avergonzar a tus abuelas, para liberarte tú. Esperanza lo entendió una noche de marzo. Llevaba semanas sin dormir, más de 2 horas seguidas. El cuerpo le dolía en las rodillas, en la espalda baja, en las manos que antes podían amasar y torcer y cargar, y que ahora le dolían hasta para abrir un frasco. Las manos le temblaban cuando servía el café en la mañana, y una madrugada, a las 3 y algo, se despertó como siempre con esa piedra en el pecho. Pero esa noche, en lugar de quedarse acostada llorando con la cara metida en la almohada, se levantó. Caminó descalza por el pasillo. Fue a la cocina. Prendió la luz, esa luz amarilla que hace que la cocina a las 3 de la mañana se vea como el único lugar seguro del mundo. Se paró frente a la estufa, apoyó las manos en la barra y dijo en voz alta, con la voz ronca y los ojos hinchados: Señor, ya no puedo sola, ya no tengo fuerzas. Ya no sé qué es mío y qué no es mío, no sé si lo que siento es cansancio o es algo más, pero lo que sí sé es que esta casa es tuya, yo te la entregué el día que me mudé aquí, y si esta casa es tuya, todo lo que no venga de ti se tiene que ir ahora, esta noche, de mi casa y de mi cuerpo. No fue una oración de iglesia, no fue una oración que sacó de un libro. Fue una oración de cocina a las 3 de la mañana, con los pies descalzos en el piso frío y el pelo revuelto y los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. Y fue la oración más poderosa que esa mujer hizo en 63 años de vida. Y aquí viene el séptimo secreto. ¿Sabes qué es lo que nadie predica del Sábado Santo? Que fue un día de silencio total, absoluto. No hubo milagros, no hubo señales, no hubo voz del cielo, no hubo ángeles apareciendo en sueños.
No hubo columnas de fuego, ni mares abriéndose, ni muros cayendo. Fue el único día de toda la historia de la salvación donde Dios no hizo nada que los ojos humanos pudieran registrar. Nada. Y eso nos desespera, porque somos una generación acostumbrada a las respuestas inmediatas. Oras si quieres ver algo ya, declaras y esperas el cambio para mañana. Ayunas 3 días y si no pasa nada sientes que hiciste mal el ayuno. Y cuando Dios se calla, cuando pasan los días y las semanas y los meses y tú sigues orando y la situación sigue igual, sientes que te abandonó. Pero el silencio de Dios el sábado santo no era abandono, era gestación. Era como la masa que dejas reposar en la cocina tapada con un trapo húmedo para que el pan crezca. Tú la miras desde afuera y no ves nada. La masa parece igual, no se mueve, no hace ruido. Pero adentro, las levaduras están trabajando. Adentro, algo se está transformando que tus ojos no pueden ver todavía. Y si tú metes la mano y la destapas antes de tiempo, si abres el horno antes de que la temperatura haga lo suyo, echas a perder exactamente lo que Dios estaba cocinando en el silencio. A veces Dios te pide que esperes, no porque no le importa, sino porque lo que está preparando necesita tiempo. Y tú no puedes apurar a Dios igual que no puedes apurar el pan. Hay alguien escuchándome esta noche que lleva meses orando por algo y no ha visto ni una señal, ni una. Y ha empezado a pensar que quizá está orando mal, que quizá hay un pecado que no ha confesado y por eso Dios no la escucha, que quizá las oraciones de las demás llegan, pero las suyas se quedan atrapadas en el techo de su cuarto. Y yo necesito decirte algo que quizá nadie te ha dicho. Tus oraciones sí llegan, cada una. Y Dios no tiene favoritas. No escucha más a la que ora bonito que a la que ora con mocos y con gritos. No escucha más a la que ayuna 3 días que a la que solo puede decir, ayúdame Señor entre dientes mientras lava los platos. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando tú ya no tienes palabras, cuando el dolor es tan grande que lo único que sale de tu boca es un quejido, el Espíritu Santo agarra ese quejido y lo traduce al idioma del cielo. Y esa oración sin palabras llega más alto que el sermón más elocuente. ¿Te acuerdas de Ana? La mujer que fue al templo a pedir un hijo y que oraba moviendo los labios sin que saliera sonido. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba borracha. La juzgó, la señaló, le dijo que dejara de tomar. Y Ana tuvo que explicarle, no estoy borracha, Señor. Lo que pasa es que mi dolor es tan grande que ya no me salen las palabras. Piensa en eso un segundo. El sacerdote más importante de Israel, el hombre que se suponía que entendía de Dios más que nadie, no pudo reconocer la oración más sincera que se había hecho en su templo. La confundió con borrachera. ¿Sabes lo que eso me dice? Que a veces la gente más religiosa es la que menos entiende tu dolor. Que a veces los que deberían consolarte son los que te juzgan. Y que Dios no necesita que nadie valide tu oración para escucharla. Ana salió de ese templo señalada por el sacerdote y Dios le concedió lo que pedía. Porque Dios no mira la forma de la oración, mira el corazón que la hace. Y si alguien te ha hecho sentir que tus oraciones no son suficientes, que no oras lo suficiente, que no ayunas lo suficiente, que no das lo suficiente, que no lloras lo suficiente, quiero que sepas que esa voz no es de Dios. Dios nunca te dice que no eres suficiente. Dios te dice, ven como estás, con lo que traes, con lo que te queda, con las manos vacías si es necesario, pero ven. El 8º secreto tiene que ver con algo que casi nadie nota en los evangelios. Cuando las mujeres fueron al sepulcro el domingo bien tempranito, antes de que saliera el sol, fueron a ungir un cuerpo muerto. Marcos lo dice,
compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Llevaban perfumes, aceites, lo necesario para preparar un cadáver. Iban preparadas para la muerte, no para la vida. Iban a cuidar a un muerto, no a encontrarse con un vivo. Y sin embargo, fueron. A pesar de que estaban convencidas de que todo había terminado, a pesar de que no esperaban ningún milagro, a pesar de que iban cargando especias que se usan solo con los muertos, se levantaron cuando todavía estaba oscuro, prepararon lo que tenían con lo poco que les quedaba y caminaron hasta la tumba. ¿Sabes lo que eso me enseña? Que la fe no siempre es creer que va a pasar un milagro. A veces la fe es simplemente ir, presentarte, hacer lo que puedes hacer con lo que tienes, aunque estés segura de que ya es demasiado tarde. A veces la fe es pararte de la cama cuando el cuerpo te pide quedarte acostada, ponerte los zapatos y hacer lo que te toca hacer ese día, aunque no esperes nada extraordinario. Eso es fe. Y Dios honró esa fe, de presentarse con las manos llenas de especias para un muerto, porque las que fueron sin esperar nada fueron las primeras en ver la resurrección, no los apóstoles, no Pedro que prometió dar la vida por él, no Juan que se recostó en su pecho, las mujeres, las que fueron con las manos llenas de perfume para un cadáver se encontraron con un sepulcro vacío y dos ángeles de pie que les dijeron las palabras más hermosas de toda la Escritura. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Esas manos que tú tienes hoy cansadas, adoloridas, con las articulaciones inflamadas, con la piel reseca de tanto lavar, de tanto limpiar, de tanto sostener a todo el mundo, esas manos son las que Dios va a usar. Esas manos que han amasado pan desde que eran jóvenes, que han lavado la ropa de hijos que ya crecieron, que han sostenido nietos dormidos contra el pecho, que han secado lágrimas ajenas y propias, que se han juntado miles de veces para orar en la oscuridad de un cuarto donde nadie las veía. Cada vez que esas manos se juntan para orar, el cielo entero se detiene a escuchar. Porque no hay poder en la tierra ni debajo de la tierra que se compare con el poder de una abuela que se arrodilla en su cuarto a las 3 de la mañana y dice el nombre de un hijo con los ojos cerrados y las manos juntas. Y aquí necesito hablarte del noveno secreto. Volvamos a Esperanza. Después de aquella oración en la cocina, Esperanza hizo algo que nadie le había dicho que hiciera. No fue a buscar otro remedio, no fue a preguntar qué más podía hacer. Agarró su Biblia, esa Biblia vieja, con las hojas amarillas y las esquinas dobladas, que le regaló su mamá cuando se casó. La abrió en el Salmo 91, ese que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, y empezó a leerlo en voz alta, no como rezo, no murmurando con la cabeza agachada. Lo leyó como declaración, con la espalda derecha, con la voz firme aunque le temblaba, fue al cuarto de su hijo, el vacío, el que tenía la cama tendida desde hacía meses sin que nadie la destendiera. Puso la mano sobre la puerta y leyó, no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día. Fue a la sala, se paró en medio como si estuviera reclamando territorio y leyó, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Fue a la puerta de la calle, la abrió de par en par a las 3:30 de la mañana, con el frío de la noche entrando, y leyó hacia afuera, hacia la oscuridad, como si le hablara al enemigo a la cara. Con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Y luego hizo algo todavía más fuerte. Con una calma que no era suya, porque la calma a esa hora solo puede venir de Dios, agarró las hierbas, las cosas que le habían dicho que la protegían, lo que estaba detrás de la puerta, lo que colgaba de la ventana, lo juntó todo en una bolsa de plástico y lo sacó a la basura, no con enojo, no con urgencia,
con la paz de quien sabe que ya no necesita muletas para caminar, como quien saca del armario la ropa que ya no le queda y que lleva años guardando por si acaso, y parada junto al bote de basura, en la banqueta, con los pies descalzos y la madrugada entera rodeándola, dijo: Señor, a partir de este momento, el único que cuida esta casa eres tú, y el único que cuida a mis hijos eres tú, y lo que tú cuidas nadie lo puede tocar. No se fue todo de golpe. Necesitas saber esto porque nadie te lo dice. Los testimonios que escuchas en la iglesia siempre suenan limpios. Oré y Dios me sanó. Declaré y el milagro llegó. Pero la verdad es más complicada. La verdad tiene noches donde la angustia quiso regresar, donde el pecho